Estos son los titulares de hoy. Veremos cómo el cambio climático está afectando a uno de los monumentos más importantes de los Estados Unidos. Participaremos del tercer aniversario del movimiento Occupy Wall Street. Además, hablaremos del creciente acceso a armas de fuego en un país donde, aunque resulte increíble, la Constitución garantiza el derecho a estar armado. Bienvenidas y bienvenidos a USA de Verdad. Agradezco su sintonía e interés en las historias de los Estados Unidos como solo Telesur sabe contarlas. Hoy detrás de mí podrán ver una perspectiva distinta de la Casa Blanca e iniciaremos este programa mostrándoles cómo uno de los monumentos más representativos de este país está siendo afectado por el cambio climático. Pero antes me presento, soy Francesca Manuele y les invito a que nos escriban desde ya a la cuenta de Twitter @usadeverdadtlsur. Hay que trabajar como una comunidad global para afrontar esta amenaza mundial antes de que sea tarde. El clima está cambiando muy rápidamente y un grupo de científicos dicen que el calentamiento global está amenazando a algunos de los monumentos más atesorados del presente y pasado de este país. Uno de ellos, la Estatua de la Libertad. Patrick Howard nos reporta. Tomarse una foto con la Estatua de la Libertad es obligatorio para muchos turistas en Nueva York. La estatua se ha convertido en uno de los símbolos de libertad más grandes del país. Lleva más de un siglo de pie en el puerto. Cuando la tormenta Sandy arremetió contra la costa de la ciudad en 2012, las inundaciones y los vientos sacudieron a la icónica estatua de 92 metros, pero no la derribaron. Los científicos dicen que la próxima vez podría no tener tanta suerte. La tormenta Sandy empeoró debido al cambio climático. Además, habrá más tormentas y más climas extremos en el futuro, pues hay fuertes indicios visibles para los científicos que manifiestan que la precipitación extrema y la sequía también se está agravando. El planeta se está calentando, según Adam Markham, quien es parte del Sindicato de Científicos Preocupados. El estudio más reciente del grupo expresa que los puntos más icónicos de Estados Unidos, aquellos que cuentan la historia de la nación, están en peligro real debido al cambio climático. El reporte indica que la Estatua de la Libertad cerca de la isla Ellis, además de otros 20 sitios, serán eliminados por el mal clima si los funcionarios y los ciudadanos comunes no toman medidas para contrarrestar los efectos del cambio climático. Nos enfocamos en los puntos de referencia porque además de ser importantes para los estadounidenses, también lo son para el mundo. Atraemos millones de turistas anualmente al país y millones de estadounidenses pasan sus vacaciones en esos lugares. Simplemente no podemos perderlos. Entonces surge la pregunta, ¿quién puede pagar para proteger a las ciudades estadounidenses de tormentas en el futuro? El costo de la recuperación por la tormenta Sandy en Nueva York fue más de $42.000 millones para acomodar viviendas, infraestructuras y reparar el tránsito público. El gobierno asumió los gastos, pero Roland Lewis, de la Alianza Costera Metropolitana, dijo que Sandy es como un tubo que gotea mostrando lo que vendrá y que la única forma de proteger a ciudades como Nueva York no es tapando las goteras, sino invertir en nueva infraestructura que resista ráfagas futuras. Ha habido una inversión de cientos de millones de dólares para reajustar y reaclimatar la infraestructura de nuestras costas debido al incremento del nivel del mar. Es una inversión gigantesca que requiere de los fondos de impuestos, finanzas e ingeniería. Es una misión como la del hombre en la luna. Todos debemos aportar para cumplirla. El gobierno de Obama tomó medidas al respecto, prometiendo reducir las emisiones entre un 26 y 28% por debajo del nivel del 2005 para el año 2025. Hay que trabajar como una comunidad global para afrontar esta amenaza mundial antes de que sea tarde. Pero Luis dice que el gobierno tiene que convertir sus promesas en acciones más temprano que tarde. Todos hemos visto películas post-apocalípticas donde la Estatua de la Libertad se está hundiendo y la antorcha apenas sobresale del agua. Aun si el agua solo le llegara a los pies y tuviera que usar sandalias, creo que eso probaría nuestro punto, que lamentablemente podría ocurrir. Hollywood se ha tomado la libertad de pintarnos un retrato del posible impacto del cambio climático. La escena de los destrozos de Sandy revela que los catastróficos eventos climáticos ya no son ciencia ficción.
Los científicos dicen que los hitos como la Estatua de la Libertad son tesoros de la generación pasada que trabajó por un mejor futuro. Dicen que las medidas proactivas para detener al cambio climático es el mejor regalo de esta generación para la siguiente. Patrice Howard, Telesur, Nueva York. Y continuamos en Nueva York. Después de varios años de lucha, el movimiento Occupy Wall Street celebró su tercer aniversario. Ellos siguen batallando en contra de la desigualdad, del cambio climático, la pobreza y la guerra. Mantienen una dura crítica al gobierno por anteponer los intereses de unos pocos sobre los de la mayoría. Clara Ibarra nos informa. Según la autora y activista política Naomi Klein, no podemos luchar contra el cambio climático sin lidiar con la desigualdad dentro y entre nuestros países. En el tercer aniversario de la ocupación de Wall Street, un movimiento social buscó llamar la atención sobre la creciente desigualdad económica en Estados Unidos. Conversamos con algunos de sus organizadores que se reunieron en Flood Wall Street, una acción de desobediencia civil para denunciar la correlación entre el calentamiento global y el actual sistema económico. Hoy vine porque el cambio climático, la pobreza, las deudas y la guerra han sido causados por un sistema financiero dentro de un sistema económico que es global, pero que está ubicado aquí en Wall Street, justo enfrente de la calle donde estamos. La reunión que se realizará en Wall Street es como una revitalización del movimiento de ocupación. Se puede ver una continuidad en cuanto a la gente en la calle y también en cuanto al entendimiento de que los problemas del sistema están conectados. Los problemas que están causando el cambio climático también son problemas de capital financiero y ese también era un objetivo del movimiento. Cuando el huracán Sandy sacudió a Nueva York en octubre de 2012, causando grandes estragos, los protestantes del movimiento de ocupación de Wall Street respondieron más rápido a la emergencia que muchas agencias de la ciudad, organizando más de 17 centros de acopio en las comunidades más afectadas. Ese esfuerzo se conoció luego como la ocupación de Sandy. Vimos en Ocupa Sandy que el vínculo que nos une, que une a aquellos que estamos en la lucha para honrar la vida, para respetarla, para construir vidas de acuerdo a nuestra dignidad, pues vemos que hay una guerra en contra de nosotros, hay una guerra en contra de la tierra, hay una guerra en contra de la red de existencia de todo ser viviente. Y esto conlleva e involucra a lo que respectivamente los derechos de nuestra madre tierra, que han sido violados, han sido raptados por un sistema financiero que no le importa los estragos, no le importa el gasto, no le importa el consumo y no le importa la contaminación. Mientras Estados Unidos continúa gastando miles de millones de dólares de fondos públicos para subsidiar la producción y el consumo de combustibles fósiles para proteger, junto a la milicia, los intereses petroleros de Estados Unidos en el exterior, en el aniversario de la ocupación de Wall Street, sus organizadores revitalizaron el movimiento a través de una acción de desobediencia civil para exigir la transformación de un sistema económico que está lastimando al medio ambiente. Clara Ibarra, con Carolina Krum y Carolina Correa, Telesur, Nueva York. Hacemos una primera pausa y al regreso hablaremos de armas de fuego, de su control y su descontrol. Ya volvemos. Si pasas el control y verificación de antecedentes, puedes salir de la tienda con un arma en la mano, o varias armas. En Estados Unidos, el uso de armas de fuego es un tema muy controversial. Mientras algunos sostienen su derecho, amparado por la Constitución, a estar armados, otros advierten que la facilidad de adquirir un arma de fuego incrementa la violencia y los crímenes. Andrea Arenas nos trae el siguiente informe.
más de 48,000 tiendas como esta, la venta de armas de fuego en Estados Unidos se convirtió en un regalo altamente popular en las fiestas decembrinas. Generalmente desde principios de noviembre hasta finales de enero vemos que las ventas suben. Nosotros recomendamos que la gente compre certificados de regalos y así la gente a quien le regalan puede venir y elegir cómodamente lo que desea. Como parte de los requerimientos para estas ventas, se llevan a cabo revisiones de antecedentes. Las tiendas deben cumplir con una serie de leyes que cada estado impone. La mayoría de estados tienen un tiempo de espera para quienes compran armas de fuego. Hay otros estados que analizan huellas dactilares. Otros tienen un sistema de verificación de antecedentes en donde hay que pagar una cuota por cada revisión. Los requisitos varían, no hay consistencia. Si una persona cuenta con una condena por algún delito cometido o un historial de enfermedades mentales, cuenta con motivo para que no se le venda un arma de fuego. Aquellas personas a favor de la restricción de la venta de armas sostienen que estas medidas no son suficientemente estrictas. Si pasas el control y verificación de antecedentes, puedes salir de la tienda con un arma en la mano o varias armas. Quienes protegen la libertad de portar armas se apoyan en la Constitución de Estados Unidos y en la segunda enmienda que defiende esto como derecho. Ellos sostienen que tener un arma de fuego es una necesidad en un país donde la violencia es cada vez más común. Hoy en día pasan cosas muy locas en este mundo y creo que la gente necesita armas para estar protegido. Hace 2 años, 20 niños y 6 adultos fallecieron víctimas de la balacera en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, hecho que desencadenó la presión por la aprobación de leyes que regulen estrictamente la venta de armas de fuego. Pero el gobierno federal jamás aprobó esta legislación. Para los expertos, el problema también radica en que los estadounidenses no entienden que las armas de fuego que adquieren son efectivamente mortales. En 2012, más de 33,000 personas murieron por un arma de fuego. Es un número escalofriante. Creo que problemas como los de la escuela Sandy son cada vez menos impresionantes. Y estos lamentablemente no han conducido a ningún cambio, solo agrandan lo que nos resulta impresionante. La venta de armas en Estados Unidos se ha duplicado desde 1998, fecha en la que se implementó la verificación de antecedentes. Andrea Arenas, Telesur, Washington. Según una reciente encuesta de Pew Research, hoy en los Estados Unidos hay más apoyo por el derecho a portar un arma que por el control de ellas. Por otro lado, la estrategia de las organizaciones por el control de armas está cambiando. Al darse cuenta que han conseguido muy poco desde el nivel federal, están impulsando leyes desde el ámbito local. Veamos. Casi la mitad de los hogares en Estados Unidos poseen. Última encuesta de Pew Research, 6 de cada 10 estadounidenses consideran que las armas los protegen de ser víctimas de un crimen. Las armas son útiles en ciertas circunstancias. Probablemente no son tan útiles como la gente aquí suele pensar, pero sirven para protegernos a nosotros mismos. Sin embargo, un ambicioso estudio de la revista americana muestra lo contrario. Por cada incremento de armas de fuego crecen en un 0.9%. Una fuerte correlación que, como señala esta activista, desmiente el postulado que versa a más armas, menos crimen. Hay muchos accidentes porque hay armas en las casas. Y hay muchos asesinatos intencionales en las casas y en las calles. Por eso necesitamos más fuertes controles de armas. Ni siquiera la masacre en la escuela primaria Sandy Hook, con 20 niños asesinados, sirvió de motor para aprobar leyes que controlen la tenencia de armas. Y aunque el presidente Obama propuso a nivel nacional la verificación de los antecedentes individuales antes de la venta de armas, esta medida fue bloqueada en el Senado, liderado por su propio Partido Demócrata. No obstante, alrededor del 90% de estadounidenses apoyan esta regulación, incluyendo a quienes poseen un arma. Creo que deberíamos de revisar el sistema de cómo se pueden comprar las armas, pero no creo que se deberían de quitar todas las armas de
la gente responsable. Ante las negativas de alcanzar regulaciones al control de armas a nivel federal y ahora con un Congreso en poder de los republicanos contrarios a estas medidas, los movimientos sociales han decidido luchar desde el ámbito local, desde los estados. Las organizaciones por el control de armas han decidido copiar el modelo que ha llevado a que el matrimonio de personas del mismo sexo se vaya aprobando paulatinamente en la mayoría de los estados de este país y aseguran que desde el ámbito local impulsarán leyes para reducir poco a poco la tenencia de armas y su regulación, en un país donde la segunda enmienda de la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a estar armados. Al regreso de la pausa veremos cómo en Chicago el sistema educativo no valora las materias artísticas como parte del aprendizaje obligatorio. En Chicago, tener asignaturas de arte en la escuela es prescindible y se ha convertido en un lujo al que cada vez menos alumnos tienen acceso. Vanessa Bergonzoli con la nota. El acceso a la educación de calidad en Estados Unidos cada vez depende más de la riqueza, creando una creciente división entre estudiantes de diversos niveles económicos. En el sistema escolar de Chicago, 1 de cada 8 maestros despedidos anualmente es profesor de arte. La educación artística se mantiene viva por la recaudación de fondos en escuelas de clase media y alta. Por otro lado, en los vecindarios con bajos ingresos, donde la recaudación de fondos no es una opción viable, las escuelas están perdiendo la educación artística. Los estudiantes no necesitan saber solo de ciencias o de matemáticas, también necesitan saber trabajar de forma cooperativa. Requieren ser creativos y aprender a trabajar en equipo. Eso es lo que impartimos en artes. Enseñamos creatividad y educamos sobre el trabajo en equipo. También cómo reunirse para compartir ideas y desarrollar opiniones nuevas, basadas en asuntos más amplios. El sistema educativo en Estados Unidos basa el conocimiento por la calificación numérica. Sin embargo, se espera que cuando los jóvenes ingresen al mercado laboral sobresaturado y altamente competitivo, puedan sobresalir en creatividad y en pensamiento crítico, los cuales son subestimados por los modelos educativos actuales y con las pruebas estandarizadas. Siempre les digo a mis alumnos que nadie los va a contratar por saber responder preguntas de selección múltiple. Lo que se desea es que ellos hagan las preguntas. Quieren creatividad, pensamiento crítico y mente abierta. Sí, les enseño a dibujar, pero también les enseño a observar. En las artes fomentamos el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. La música y las artes son una forma de descubrir quiénes somos. En un país como Estados Unidos y en una ciudad como Chicago, fácilmente podemos perder nuestra identidad y convertirnos en uno más del montón. Oímos historias una y otra vez sobre personas que han descubierto quiénes son realmente. Escucha tu propio sonido. Cuando yo me vaya, el mundo bien esté. La educación artística se está convirtiendo cada vez más en un lujo en muchas escuelas en todo el país. Organizaciones independientes sin fines de lucro como Old Town crean medios culturales para comunidades desfavorecidas y brindan un enlace entre la diáspora y las culturas convencionales. Vanessa Bergonzoli y Carolina Crown, Telesur, Estados Unidos. Y continuamos con el periodista Reinaldo Taladrid, que nos hablará de las frases más impactantes del 2014 según la Universidad de Yale.
Muchas gracias y un saludo a todos los televidentes de Telesur. La muy prestigiosa Universidad de Yale en los Estados Unidos reunió un grupo de académicos e hicieron una selección de las que ellos consideran que fueron las frases más impactantes dichas en esa nación durante el año 2014. Hoy les propongo que compartamos esta selección. Para muchos, y de manera casi unánime, fue seleccionada como la frase más impactante del año. La están viendo en pantalla. No puedo respirar. Es la famosa frase que se logró grabar cuando el negro Eric Garner era asfixiado por la policía de Nueva York el pasado 17 de julio. Se graba el momento en que lo están asfixiando con el bastón y se oye como claramente dice, no puedo respirar, y después murió. Esto se utilizó en manifestaciones, en carteles, en diseño, en la red, y no cabe duda que se convirtió en una frase absolutamente masiva como forma de protesta en dicha nación. Y ahora estamos viendo ya en pantalla la segunda de estas frases. Manos arriba, no disparen. Así salieron decenas de miles de estadounidenses a protestar a la calle en desafío, condenando otro asesinato de otro negro norteamericano. En este caso, el de Michael Brown, que como ustedes saben ocurrió en Ferguson, en Missouri. Cuando salían a la calle, en carteles, en distintas maneras, la gente decía, manos arriba, no disparen, haciendo alusión a la forma en que fue asesinado este joven indefenso afroamericano. Y ahora les propongo pasar a la tercera. Ahí la están viendo. Esto que ustedes ven aquí se grabó de casualidad. Es el momento en que este hombre, que ustedes ven ahí, el blanco de edad avanzada, Donald Sterling, que es dueño del equipo de basquetbol, este hombre es billonario y a la vez dueño del equipo de basquetbol Los Ángeles Clippers, está en el Coliseo de Los Ángeles Clippers y está sentado junto a su novia, que la ven al lado. Y él le está diciendo la frase que se convirtió en viral, se convirtió en masiva en los Estados Unidos. Él le dice a ella, me molesta mucho que tú quieras transmitir, divulgar que estás asociada, con negros. ¿Qué pasa? Que unos momentos antes ella había puesto en Facebook una foto suya donde estaba retratado con algunos negros. Suficiente para que su novio, billonario y blanco, le dijera esta frase, me molesta que divulgues que estés asociada con negros. Esto le costó caro. Tuvo que renunciar al equipo, tuvo que vender al equipo y el escándalo fue mayúsculo en los Estados Unidos. Como ven, las tres primeras vinculadas con el tema del racismo, que por lo menos para la mayoría de los negros en esta nación sigue siendo un problema real. Y ahora pasamos a otra. Esta la están viendo ya en pantalla. Es de Hillary Clinton. Y en una entrevista con la cadena de televisión ABC, ella dijo, nosotros salimos de la Casa Blanca, se refiere a ella y a su esposo Bill, no solo arruinados, sino con una gran deuda. Esto provocó diversas reacciones, pero no cabe duda que fue muy impactante la frase. Hay gente que comentó, bueno, vivir por debajo del nivel de la pobreza en este país en condiciones de desamparo es muy diferente a lo que Hillary describe como que estaban arruinados con una gran deuda. Es cierto que ellos arrastraron deuda de la campaña última, de los costos de defensa de Bill Clinton para el escándalo con Mónica Lewinsky, pero la frase se prestó para muchas cosas, incluyendo chistes. Y ahora pasamos a la otra. Esto que ustedes ven aquí fue un anuncio de campaña electoral de la que hoy ya es senadora republicana por el estado de Iowa, Joni Ernst. Esta es una ex marín que durante su campaña dijo esto en un anuncio. Yo crecí en una granja en Iowa castrando cerdos, así que cuando llegue a Washington yo sabré cómo cortar los cerdos. ¿Qué pasa? Que en este caso, cuando ella usa la palabra cerdos para referirse que cuando llegue a Washington ya es senadora republicana, va a saber cómo cortar los cerdos, no se está refiriendo ni califica a personas. Se refiere a los llamados pork projects, o sea, proyectos cerdos, que son los que proponen y hacen aprobar muchos políticos en Estados Unidos para atraer inversiones y proyectos a sus estados que generalmente no tienen sentido ni utilidad ninguna. Por ejemplo,
En Alaska, hace unos años, se aprobó uno de estos proyectos. Era construir un enorme puente que unía Alaska con una isla donde apenas vivían alrededor de 500 personas. Genera negocio, genera empresas que cogen contratos, genera inversión, genera empleo, les da popularidad, les da voto a un estado y sobre todo genera negocio. Estos son los llamados Pork Project. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es la siguiente: ¿podrá esta nueva senadora republicana ex marín, veterana de Irak, cortar esta vieja tradición de la política o la politiquería en Estados Unidos? Está por ver. Ojalá lo logre para el bien de los norteamericanos, pero ver para creer. Y ahí están viendo ya la próxima frase. Este es el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la Universidad de Harvard. Él le está hablando, se está dirigiendo a un estudiante que es vicepresidente de la organización estudiantil de dicho centro. Y le dice la frase, le dice: es una perra, quiero decir, esta cosa de ser vicepresidente. En este caso, la traducción de la palabra perra no es exacta. Es una frase fuerte, en inglés mucho más fuerte, pero se está refiriendo de modo despectivo a su trabajo como vicepresidente. Y le dice, es una perra, quiero decir, esta cosa de ser vicepresidente. Se está refiriendo de manera despectiva a ser vicepresidente. Para muchos, esto no es más que un reconocimiento no deseado y tácito de que a lo que realmente aspira, quizás en el 2016, Joe Biden, es a ser presidente y no vicepresidente de los Estados Unidos. Y pasamos a la otra frase. Hace unos años, el presidente Barack Obama dijo que lo más importante en su política exterior, o uno de los principios que la iba a regir, era no hacer cosas estúpidas en política exterior. Y la señora Clinton, en una entrevista reciente con la publicación Atlantic Online, se refirió a esta frase y dijo lo siguiente, que lo están viendo en pantalla. Las grandes naciones necesitan principios organizativos y no hagas cosas estúpidas no es un principio organizativo. ¿Será esta frase, que se convirtió en viral, en muy divulgada en los Estados Unidos, una muestra de que ante los bajos índices de popularidad, los problemas de popularidad que tiene Obama con muchos sectores de la población en Estados Unidos por diversas causas, será una prueba de que ella se va a distanciar cada vez más de Obama si aspira realmente a la presidencia en el 2016? Bueno, para muchos esto es una evidencia más en esa dirección. Esperemos y veamos qué sucede de aquí al 2016. Y ahora vamos a la última frase, que aunque es un poquito extensa, realmente quedó en la selección que hizo la Universidad de Yale y es muy importante que la compartamos. Véanla en pantalla. Dice: me gustaría llamar la atención sobre el paralelo que veo entre el odio que existió en la Alemania nazi contra el 1% de su población, o sea, la población judía, con la progresiva guerra contra el 1% de los americanos, o sea, los llamados ricos. Yo percibo una ola creciente de odio hacia ese exitoso 1%. Esto lo dijo nada más y nada menos que Tom Perkins en una carta al editor del Wall Street Journal. Y Tom Perkins es un famoso inversionista, un defensor del capitalismo ultranza en los Estados Unidos. ¿Será verdad esto? ¿Será que está creciendo el odio hacia el 1%, o sea, hacia los ricos en Estados Unidos? Y si es así como afirma esta carta al editor de Wall Street Journal que se hizo pública, ¿por qué será? ¿Esto tendrá consecuencia en el futuro de esta nación? ¿Se están disparando las brechas de la desigualdad? Bueno, eso está por ver. Hasta aquí las frases. Creo que encierran varios temas y requieren análisis y comentarios. ¿Para qué? Para, como siempre les pido al final, saque usted sus propias conclusiones. Hasta aquí la presente entrega de USA de Verdad. No olvide que puede enviarnos sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo usa-de-verdad@telesurtv.net o también escribirnos a la cuenta de Twitter @usadeverdadtlsur. Soy Francesca Manuele y ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.